Hay algo perturbador que todos llevamos dentro, algo que guardamos en lo más profundo de nuestra alma y que jamás queremos que los demás descubran. Una verdad tan cruda, tan brutal, que si saliera a la luz, destruiría la imagen que hemos construido durante años, porque detrás de cada sonrisa amable, de cada gesto cortés, de cada palabra educada, se esconde un abismo de pensamientos oscuros, de deseos prohibidos, de intenciones que nunca confesaríamos ni bajo tortura. La sociedad nos ha enseñado a usar máscaras, a ocultar nuestra verdadera naturaleza detrás de una fachada de bondad y civilización. Pero yo, Maquiavelo, quien he observado durante siglos las entrañas del poder y la naturaleza humana, te digo que todos esconden algo, y ese algo que esconden es precisamente lo que los define, lo que los hace realmente humanos. No es tu bondad lo que te hace interesante, es tu capacidad para la maldad lo que te hace peligroso y poderoso. Si este video te está haciendo sentir incómodo, si algo en tu interior comienza a removerse, entonces quédate hasta el final, porque lo que revelaré destruirá toda ilusión que tengas sobre la bondad humana. Y si valoras este conocimiento prohibido, suscríbete y deja tu like, porque lo que viene a continuación cambiará para siempre tu forma de ver a las personas que te rodean. La primera verdad que debes comprender es que la bondad no es natural, es una construcción social. Los seres humanos no nacen buenos, nacen egoístas, hambrientos de poder, de atención, de reconocimiento. Un niño pequeño no comparte sus juguetes por generosidad, los esconde porque son suyos. No llora por empatía hacia otros, llora porque quiere algo para sí mismo. La bondad es un aprendizaje forzado, una domesticación que la sociedad impone para poder funcionar sin que todos se maten entre sí. Pero esa domesticación nunca es completa. Por más educación que recibas, por más valores que te inculquen, siempre queda un residuo salvaje, un instinto primitivo que te susurra al oído cuando nadie te ve. Es ese impulso que te hace alegrarte secretamente cuando alguien que envidias fracasa. Es esa satisfacción oculta que sientes cuando alguien que te humilló sufre las consecuencias. Es ese placer culpable que experimentas cuando tienes poder sobre alguien y puedes decidir su destino. Las personas pasan toda su vida intentando convencerse a sí mismas de que son buenas, de que son diferentes, de que ellas jamás harían las cosas terribles que hacen otros. Se engañan creyendo que sus pensamientos oscuros son excepciones, anomalías momentáneas causadas por el estrés o las circunstancias. Pero la realidad es que esos pensamientos no son excepciones, son la regla. Lo excepcional es cuando logras reprimirlos lo suficiente como para comportarte de manera civilizada. Observa a las personas cuando creen que nadie las está mirando. Observa cómo cambia su comportamiento cuando piensan que no habrá consecuencias. El empleado que roba material de oficina porque la empresa puede permitírselo. El conductor que insulta y gesticula con furia cuando otro coche le corta el paso. La persona que difunde rumores destructivos sobre alguien mientras sonríe en su cara. Todos estos actos revelan lo que realmente somos cuando la máscara se desliza, aunque sea por un momento. Y lo más fascinante es que cuanto más intensa es la máscara de bondad que alguien porta, más oscuro suele ser lo que esconde debajo. Las personas que constantemente proclaman su virtud, que se presentan como defensores de la moral y la justicia, suelen ser las que guardan los secretos más perturbadores, porque necesitan esa fachada precisamente para compensar lo que saben que son en realidad. Es como si su bondad pública fuera el precio que pagan por permitirse su maldad privada. La hipocresía no es un defecto ocasional de algunos individuos, es la condición fundamental de la existencia social humana. Todos somos hipócritas porque todos predicamos valores que no cumplimos completamente,
porque todos juzgamos en otros conductas que nosotros mismos hemos tenido en secreto. La diferencia entre las personas no está en si son o no hipócritas, sino en qué tan conscientes son de su propia hipocresía y qué tan hábiles son para ocultarla. Existe una razón por la cual las sociedades más represivas producen las perversiones más extremas. Cuando obligas a las personas a esconder demasiado profundamente su naturaleza oscura, cuando la presión social se vuelve insoportable, esa oscuridad no desaparece. Se comprime, se intensifica, se transforma en algo mucho más peligroso. Es como tratar de contener vapor en una olla cerrada. Eventualmente la presión se vuelve tan grande que la explosión es inevitable y devastadora. Por eso las personas más peligrosas no son las que admiten abiertamente su lado oscuro, sino las que lo niegan con vehemencia. Porque cuando finalmente ese lado oscuro emerge, y siempre emerge, lo hace con una fuerza multiplicada por años de represión. El padre de familia modelo que un día comete el acto más atroz. El líder religioso que predica pureza mientras practica la corrupción más vil. El filántropo cuya generosidad pública oculta explotación privada. Si alguna vez te has preguntado cómo es posible que personas aparentemente normales cometan actos monstruosos, la respuesta es simple. Siempre fueron capaces de ello. La monstruosidad no es algo que les llegó de repente. Siempre estuvo ahí, esperando las circunstancias adecuadas para manifestarse. Lo que cambia no es la persona, son las condiciones que permiten que su verdadera naturaleza se revele sin las restricciones habituales de consecuencias sociales. Ahora déjame revelarte algo aún más perturbador. No solo todos esconden algo, sino que todos disfrutan esconderlo. Existe un placer oscuro en mantener secretos, en saber que posees información o has cometido actos que otros nunca descubrirán. Es un tipo de poder silencioso, una superioridad invisible que te hace sentir más inteligente, más astuto que los demás. Cada secreto que guardas es una victoria sobre la transparencia que la sociedad intenta imponerte. Las personas construyen habitaciones secretas en su mente, espacios mentales donde pueden ser completamente ellas mismas, sin juicio ni censura. En esas habitaciones mentales habitan los pensamientos que jamás verbalizarían, las fantasías que los avergonzarían si alguien las conociera, los deseos que contradicen completamente la imagen que proyectan al mundo. Y visitan esas habitaciones con más frecuencia de lo que querrían admitir, porque ahí es donde realmente se sienten libres. El autoengaño es la herramienta más sofisticada del ser humano. No solo mientes a los demás sobre quién eres, te mientes a ti mismo. Creas narrativas elaboradas para justificar tus acciones cuestionables, para transformar tus vicios en virtudes, para convertir tu egoísmo en sacrificio. Esa capacidad de reescribir tu propia historia en tiempo real es lo que te permite vivir con tus contradicciones sin volverse loco. Considera cuánta energía mental inviertes cada día en mantener tu fachada. ¿Cuántas veces editas tus palabras antes de hablar? ¿Cuántas veces reprimes una reacción auténtica para mostrar la que se espera de ti? ¿Cuántas veces finges emociones que no sientes y ocultas emociones que sí sientes? Tu vida social es una actuación constante, un teatro donde interpretas el papel de la persona que quieres que otros crean que eres. Y lo más irónico es que todos saben que todos están actuando, pero todos participan en la farsa colectiva de fingir que esa actuación es genuina. Es un pacto tácito de no revelar las máscaras de los demás a cambio de que no revelen la tuya. La sociedad funciona porque todos acordamos silenciosamente no señalar la falsedad inherente en cada interacción social. Pero aquí está la trampa. Cuanto más tiempo pasas actuando,
más difícil se vuelve recordar quién eres realmente detrás de la actuación. La máscara comienza a fusionarse con tu rostro. El personaje que interpretas empieza a colonizar tu identidad auténtica. Llegas a un punto donde ya no sabes si estás ocultando tu verdadero yo o si tu verdadero yo es la suma de todas las máscaras que has usado. Esta es la razón por la cual las crisis existenciales son tan comunes en la mediana edad. Es el momento en que la fachada que has mantenido durante décadas comienza a mostrar grietas, cuando la energía necesaria para mantener la actuación se vuelve insoportable. Es cuando te miras al espejo y te preguntas quién es realmente esa persona que te devuelve la mirada. Porque has pasado tanto tiempo siendo lo que otros esperaban que fueras, que olvidaste lo que realmente querías ser. El lado oscuro que escondes no es solo una colección de pensamientos y acciones cuestionables, es también todo lo que pudiste haber sido, pero no te atreviste. Son los sueños que sacrificaste por seguridad, las pasiones que reprimiste por aceptación, las verdades que callaste por miedo al rechazo. Tu oscuridad no es solo maldad, es también potencial no realizado, autenticidad no expresada, vida no vivida. Las personas más fascinantes son aquellas que han aprendido a integrar su lado oscuro, que no lo niegan, pero tampoco lo dejan dominar completamente, que reconocen sus impulsos destructivos sin actuar sobre todos ellos, que aceptan sus contradicciones sin intentar resolverlas artificialmente. Estas personas son peligrosas porque son impredecibles, porque no puedes controlarlas con las herramientas habituales de manipulación social que funcionan con quienes viven completamente esclavizados por su imagen pública. Existe una jerarquía en los secretos que las personas guardan. En el nivel superficial están las pequeñas mentiras sociales, las exageraciones inofensivas, las omisiones convenientes. Estos secretos son como la ropa que usas. Pueden cambiar según la ocasión sin alterar fundamentalmente quién eres. Todos los compartimos y todos los reconocemos cuando los vemos en otros, aunque finjamos no darnos cuenta. En un nivel más profundo están los secretos sobre tus verdaderas opiniones, tus juicios sobre las personas cercanas a ti, tus resentimientos acumulados, tus envidias secretas. Estos son más peligrosos porque si se revelaran, dañarían tus relaciones, pero aún son manejables. Puedes vivir con ellos porque en el fondo sabes que la mayoría de las personas también los tienen, aunque nadie los admita abiertamente. Pero en el nivel más profundo, en el núcleo mismo de tu oscuridad, están los secretos que ni siquiera te permites pensar completamente. Son los deseos tan transgresores, los pensamientos tan perturbadores, las capacidades tan aterradoras, que cuando emergen brevemente en tu conciencia, los reprimes inmediatamente con horror. Estos son los secretos que defines como no soy yo, que atribuyes a alguna fuerza externa o temporal, porque aceptar que son parte de ti sería demasiado devastador para tu autoimagen. La verdad incómoda es que esos secretos del nivel más profundo son los que más poder tienen sobre ti, porque lo que niegas con más vehemencia es lo que más te controla. Tu sombra, esa parte de ti que rechazas reconocer, no desaparece por negarla. Simplemente opera desde el subconsciente, influenciando tus decisiones de maneras que no comprendes, saboteando tus relaciones de formas que no puedes explicar. Observa tus reacciones desproporcionadas ante ciertas situaciones o personas. Esas explosiones de ira que parecen exageradas, esa incomodidad extrema ante ciertos temas, esa necesidad compulsiva de juzgar duramente ciertas conductas. Todas son señales de que algo en esa situación o persona está resonando con tu oscuridad reprimida. No odias en otros lo que es completamente ajeno a ti, odias en otros lo que reconoces subconscientemente en ti mismo. Por eso las personas más moralistas suelen ser las más obsesionadas con los pecados que condenan.
El predicador que constantemente advierte sobre la lujuria está revelando su propia lucha con ella. El político que vocifera contra la corrupción está proyectando su propia susceptibilidad a ella. El vigilante moral que busca castigar transgresiones está tratando de exorcizar sus propios demonios a través del castigo de otros. Esta proyección no es consciente, y ahí radica su poder. Si fuera consciente podrías controlarla, pero opera en el nivel del reflejo automático. Tu mente busca en el mundo exterior manifestaciones de lo que no puede aceptar en tu mundo interior, y cuando las encuentra, las ataca con una ferocidad que revela que la batalla real no es contra esa persona externa, sino contra ti mismo. Y aquí viene algo que pocos comprenden. Todos necesitamos nuestros secretos oscuros. No son simplemente aspectos negativos que deberíamos eliminar, son la fuente de tu profundidad como persona, de tu complejidad, de tu individualidad. Una persona completamente transparente, sin secretos, sin oscuridad, sería insoportablemente aburrida y fundamentalmente inhumana. Tus secretos son lo que te hace interesante, lo que te da sustancia. El problema no es tener un lado oscuro, es no reconocerlo. Porque cuando no lo reconoces, Él te controla. Cuando lo niegas, Él opera libremente sin tu supervisión consciente. Pero cuando finalmente tienes el coraje de mirarlo de frente, de admitir que esos pensamientos perturbadores son tuyos, que esas capacidades destructivas existen en ti, entonces, y solo entonces, puedes comenzar a integrarlos conscientemente en lugar de ser su marioneta inconsciente. La sociedad moderna ha creado una ilusión particularmente peligrosa. La idea de que podemos crear un mundo donde nadie tenga pensamientos oscuros, donde todos sean genuinamente buenos y virtuosos. Esta fantasía utópica no solo es imposible, es contraproducente, porque cuando niegas la existencia natural de la oscuridad humana, no la eliminas, simplemente la vuelves subterránea donde crece sin control. Las culturas que mejor han manejado el lado oscuro humano no son las que lo niegan, sino las que crean espacios controlados para su expresión. Los antiguos griegos tenían sus tragedias donde se exploraban los impulsos más destructivos del ser humano. Los carnavales medievales permitían una inversión temporal del orden social. Las artes marciales canalizan la agresividad natural en forma disciplinada. Estas sociedades entendían que la oscuridad necesita válvulas de escape controladas o encontrará salidas destructivas. Pero en la era de las redes sociales, donde todo se graba y se juzga permanentemente, donde un comentario inapropiado puede destruir una carrera, donde la cultura de la cancelación reina suprema, las personas están más aterrorizadas que nunca de que su lado oscuro se revele. Esta presión constante no está creando personas más virtuosas, está creando personas más ansiosas, más reprimidas, más propensas a explosiones impredecibles. La paradoja es que, mientras más intentas ser perfectamente bueno en público, más necesitas expresar tu oscuridad en privado. Por eso el consumo de pornografía alcanza cifras astronómicas, incluso entre los que públicamente la condenan. Por eso los foros anónimos en Internet están llenos de confesiones que jamás se harían cara a cara. Por eso la gente dice cosas detrás de pantallas que nunca diría en persona. La oscuridad reprimida busca cualquier válvula de escape disponible. Y las consecuencias de esta represión masiva son evidentes en el crecimiento exponencial de trastornos mentales, adicciones y comportamientos compulsivos. Cuando no puedes expresar tu oscuridad de manera saludable, cuando tienes que mantener una fachada de perfección constante, esa energía reprimida se manifiesta en formas patológicas. La ansiedad es a menudo oscuridad internalizada. La depresión es frecuentemente rabia vuelta contra uno mismo.
Las adicciones son intentos desesperados de adormecer los aspectos de ti que no puedes aceptar. El verdadero poder no está en eliminar tu lado oscuro. Está en conocerlo tan íntimamente que puedas decidir conscientemente cuándo expresarlo y cuándo contenerlo. Es la diferencia entre ser esclavo de tus impulsos y ser su maestro. Cuando niegas tu oscuridad, ella te sorprende con su aparición repentina. Cuando la reconoces y la estudias, puedes anticipar sus movimientos y dirigir su energía. Las personas más peligrosas y efectivas en el mundo no son las más virtuosas, son las que han hecho las paces con su oscuridad. Los líderes más influyentes comprenden sus propios impulsos de poder y manipulación y los usan estratégicamente. Los negociadores más exitosos conocen su capacidad para el engaño y la explotan cuando es necesario. Los artistas más impactantes canalizan sus demonios internos en obras que conmueven precisamente porque tocan la oscuridad compartida de la audiencia. ¿Quieres comprender realmente a las personas? No escuches lo que dicen. Observa lo que hacen cuando piensan que nadie está mirando. No te fijes en sus declaraciones de principios. Analiza sus elecciones cuando están bajo presión. No creas sus explicaciones sobre sus motivos. Estudia los patrones recurrentes en su comportamiento, porque las acciones repetidas revelan la verdad que las palabras cuidadosamente elegidas intentan ocultar. Cada persona lleva una autobiografía secreta en su cabeza, una versión de su vida donde son el héroe incomprendido, donde todas sus acciones cuestionables tienen justificaciones nobles, donde sus víctimas realmente merecían lo que les hicieron. Esta narrativa interna es sagrada para ellos, es la historia que se cuentan para dormir por las noches. Y protegerán esta narrativa con más ferocidad que cualquier otra cosa, porque admitir su falsedad sería admitir que han sido el villano de su propia historia. Uno de los secretos mejor guardados de la humanidad es cuánto disfrutan las personas del sufrimiento ajeno. No me refiero a placer sádico obvio, sino a esa satisfacción sutil que sentimos cuando alguien que considerábamos superior a nosotros cae. Los alemanes tienen una palabra para esto: Schadenfreude, el placer derivado de la desgracia de otros. Pero todas las culturas lo experimentan, aunque pocas lo admitan abiertamente. Este impulso no es arbitrario ni irracional, está profundamente arraigado en nuestra psicología evolutiva. Cuando alguien por encima de nosotros en la jerarquía social cae, nuestra posición relativa mejora sin que tengamos que hacer nada. Es un ascenso por default. Por eso, las historias de celebridades cayendo en desgracia capturan tanto la atención pública. No es solo curiosidad, es satisfacción inconsciente de que los poderosos también son vulnerables. Las redes sociales han democratizado este impulso de manera sin precedentes. Ahora cualquiera puede participar en el derribo público de alguien que cometió un error, dijo algo inapropiado o simplemente tuvo el descaro de tener éxito. Y la gente participa con un fervor que revela cuánto placer extraen de ello. Se disfrazan sus ataques como justicia moral, como defensa de valores, pero la intensidad desproporcionada de su rabia revela que hay algo más oscuro alimentando su indignación. Este fenómeno expone una verdad incómoda sobre la moralidad humana. A menudo es simplemente envidia disfrazada de rectitud. La gente no se indigna porque alguien hizo algo malo. Se indigna porque alguien que hace cosas malas está teniendo más éxito que ellos. Si esa misma persona fuera un fracasado, su transgresión moral sería ignorada. Es la combinación de transgresión más éxito lo que detona la furia moral colectiva. Por eso, las personas públicamente virtuosas viven con un miedo constante. Saben que cuanto más alta construyan su torre de virtud, más espectacular y satisfactoria será su caída para quienes los observan desde abajo.
Saben que hay multitudes esperando pacientemente cualquier error, cualquier inconsistencia, cualquier señal de hipocresía para justificar el derribo que han estado anhelando. La altura moral no protege, hace más apetecible el objetivo. Y aquí está la parte realmente perturbadora. Las personas que más agresivamente atacan las transgresiones morales de otros suelen ser las que cargan con las culpas más pesadas. Es un mecanismo de compensación psicológica. Al castigar duramente en otros lo que secretamente son o desean ser ellos mismos, intentan demostrar al mundo y a sí mismos que son diferentes, que son mejores. Cada acusación hacia afuera es una expiación por sus pecados internos. Este es el patrón que se repite constantemente. El líder del movimiento contra la corrupción que resulta ser corrupto, el defensor de los derechos de las mujeres que resulta ser un abusador, el predicador de la moral familiar que tiene una vida secreta de infidelidades. No son hipócritas accidentales. Su cruzada pública era precisamente el mecanismo que les permitía reconciliarse con sus transgresiones privadas. La intensidad de su actuación pública estaba directamente proporcional a la magnitud de su pecado privado. Esto no significa que toda persona virtuosa sea un hipócrita, pero significa que debes ser particularmente cauteloso con aquellos cuya virtud parece demasiado perfecta, demasiado vociferante, demasiado performativa. La virtud genuina es tranquila porque no necesita probar nada. La virtud falsa es ruidosa porque constantemente necesita convencer a otros y a sí misma de su autenticidad. Cuando conoces a alguien, no le preguntes sobre sus virtudes. Pregúntale sobre sus fallas, sus arrepentimientos, sus errores más grandes. La manera en que habla de sus propias imperfecciones te dirá más sobre su carácter que 1000 declaraciones sobre sus principios. Quien puede reconocer su oscuridad sin intentar justificarla completamente es alguien que ha hecho el trabajo de conocerse a sí mismo. Quien niega tener cualquier oscuridad significativa es alguien esperando una bomba de tiempo que todavía no ha explotado. La familia es donde el lado oscuro humano se revela de forma más cruda, porque es donde las máscaras se vuelven más difíciles de mantener. Puedes fingir ante extraños durante horas, ante conocidos durante días, pero ante aquellos con quienes vives, la actuación eventualmente se derrumba. Por eso, la violencia doméstica, el abuso emocional y los conflictos más crueles ocurren entre personas que supuestamente se aman. El amor mismo tiene un lado oscuro que la sociedad prefiere romantizar hasta hacerlo irreconocible. El amor real incluye posesividad, celos, el deseo de controlar a quien amas, el impulso de dañar a quien te daña. La cultura popular te vende una versión edulcorada del amor que es pura fantasía, y cuando tu experiencia real no coincide con esa fantasía, crees que algo está mal contigo o con tu relación. Pero la verdad es que el amor verdadero siempre ha tenido dientes afilados. En las relaciones íntimas conoces los puntos débiles de la otra persona mejor que nadie. Sabes exactamente qué decir para destruirla emocionalmente, qué hacer para herirla profundamente. Y en momentos de conflicto, ese conocimiento se convierte en un arsenal tentador. Las palabras más crueles que una persona escuchará en su vida no vendrán de enemigos, sino de quienes la conocen mejor y saben dónde clavar el cuchillo con mayor precisión. Los padres conocen el lado oscuro de sus hijos y los hijos el de sus padres, de maneras que el mundo exterior jamás verá. El niño angelical en público que tiene berrinches violentos en casa. El padre respetado profesionalmente que es un tirano doméstico. La madre cariñosa en la superficie que usa la culpa como arma de control cotidiano. Estas contradicciones no son excepciones raras, son la norma que todos acordamos no discutir abiertamente.
Los secretos familiares son los más tóxicos porque no solo los guardas de extraños, los guardas de otros miembros de la familia, creando alianzas secretas, favoritos ocultos, resentimientos heredados que pasan de generación en generación. Cada familia tiene su mitología cuidadosamente construida sobre quién es el bueno y quién el malo, quién la víctima y quién el agresor. Pero estas narrativas raramente resisten un análisis objetivo. Son solo las historias que cada bando se cuenta para justificar su propia conducta cuestionable. La traición más dolorosa siempre viene de quien más cerca está, porque solo ellos tienen la capacidad de infligirla. No puedes traicionar a un extraño porque no tienen expectativas genuinas sobre ti. Pero quien te conoce íntimamente, quien compartió tus vulnerabilidades, quien fue testigo de tus momentos más débiles, esa persona posee el poder de devastarte de maneras que nadie más puede. Y cuando ese poder se utiliza, las heridas que deja nunca sanan completamente. Por eso la mayoría de las personas viven con heridas profundas, infligidas por familiares que nunca se resolvieron. Llevan rencores de décadas, dolores de la infancia que siguen sangrando en la adultez, traiciones que perdonaron verbalmente pero nunca olvidaron emocionalmente. Y estos traumas familiares moldean sus relaciones futuras de maneras que raramente comprenden completamente. Repiten patrones disfuncionales porque son los únicos modelos de relación que conocen profundamente. La ironía brutal es que la familia, que supuestamente debería ser tu refugio seguro, suele ser el campo de batalla donde se libran las guerras psicológicas más devastadoras. Porque en ningún otro contexto estás tan expuesto, tan vulnerable, tan incapaz de escapar. Un enemigo en el trabajo puedes evitarlo, un amigo tóxico puedes abandonarlo, pero la familia tiene cadenas invisibles que son extremadamente difíciles de romper sin un inmenso costo emocional. Y si te sientes culpable leyendo esto, porque reconoces que has herido a tus seres queridos, que has usado tu conocimiento íntimo de ellos como arma, que has sido el agresor en dinámicas que prefieres no examinar demasiado de cerca, entonces al menos estás comenzando a confrontar tu oscuridad honestamente. El primer paso hacia la redención no es negar que tienes un lado oscuro, es admitir específicamente cómo se ha manifestado y a quién ha dañado. Solo entonces puedes comenzar a cambiarlo conscientemente. El poder expone el lado oscuro de las personas más rápido que cualquier otra cosa, porque el poder elimina consecuencias y las consecuencias son lo único que mantiene la oscuridad bajo control en la mayoría de las personas. Dale a alguien poder sobre otros sin supervisión ni castigo potencial y descubrirás quién es realmente. Los experimentos psicológicos lo han demostrado una y otra vez. Personas ordinarias se convierten en monstruos cuando las circunstancias les dan poder sin consecuencias. Esto no es porque el poder corrompe a personas inherentemente buenas, como dice el cliché popular. Es porque el poder revela quiénes siempre fueron. La capacidad para la crueldad, para el abuso, para la explotación siempre estuvo ahí. Simplemente estaba contenida por el miedo a las repercusiones. Cuando ese miedo desaparece, la máscara cae y la verdadera naturaleza emerge sin filtros. Por eso los entornos jerárquicos, donde unos tienen poder sobre otros sin mecanismos de rendición de cuentas efectivos, son caldos de cultivo para el abuso. Prisiones, instituciones mentales, organizaciones militares, corporaciones con culturas tóxicas, familias con dinámicas autoritarias. En todos estos contextos verás el lado oscuro humano floreciendo porque las condiciones son perfectas. Poder desigual, más consecuencias mínimas, igual oscuridad sin restricciones. Y lo más perturbador es cómo las víctimas de abuso de poder frecuentemente se convierten en perpetradores cuando finalmente obtienen poder ellos mismos. El empleado maltratado
que se convierte en el jefe que maltrata. El hijo abusado, que se convierte en el padre abusivo. El oprimido, que se convierte en opresor. No aprenden de su sufrimiento a ser más compasivos. Aprenden que el poder es la única protección contra el sufrimiento y lo ejercen sin piedad cuando finalmente lo obtienen. Esta reproducción del trauma no es universal, pero es suficientemente común como para ser un patrón reconocible. Porque cuando has sido víctima durante mucho tiempo, parte de ti internaliza la lógica del abuso. Comienzas a creer que el mundo se divide entre predadores y presas, que mostrar debilidad invita a victimización, que la única seguridad viene de estar en la posición de poder en lugar de en la de vulnerabilidad. Y cuando finalmente tienes la oportunidad de estar arriba, reproduces las dinámicas que te dañaron porque son las únicas que conoces. El dinero es otra forma de poder que revela oscuridad rápidamente. Observa cómo alguien trata a quienes no pueden hacer nada por ellos y cómo trata a quienes pueden beneficiarlos. La diferencia entre estos dos tratos es la medida de su oscuridad. La persona que es amable solo con quienes tienen algo que ofrecer no es amable, es estratégica. La amabilidad genuina no calcula, no discrimina basándose en utilidad potencial. Las personas ricas frecuentemente viven en una burbuja de adulación falsa que distorsiona completamente su percepción de sí mismas. Todos a su alrededor los tratan como si fueran más inteligentes, más graciosos, más interesantes de lo que realmente son, porque todos quieren algo de ellos. Y después de suficiente tiempo en esta burbuja, comienzan a creer que esa adulación es genuina, que realmente son superiores. Esta desconexión de la realidad es su propia forma de oscuridad, una arrogancia nacida de nunca recibir feedback honesto. Pero el poder no solo revela oscuridad en quienes lo poseen, también la revela en quienes lo codician. Observa cómo las personas se comportan alrededor del poder, cómo adulan, cómo traicionan alianzas previas, cómo sacrifican principios, todo por migajas de acceso al poder. La desesperación por estar cerca del poder es su propia forma de patología, una admisión implícita de que su valor propio depende de asociación con quienes tienen lo que ellos carecen. Y esta danza entre poderosos y aspirantes a poder crea ecosistemas de toxicidad donde nadie puede confiar en nadie, porque todos están constantemente calculando ventajas. Las amistades son transaccionales, las lealtades son temporales, las alianzas duran exactamente hasta que una oportunidad mejor aparece. Este cinismo práctico es presentado como sofisticación, como entender cómo funciona realmente el mundo, pero es simplemente oscuridad normalizada hasta el punto de volverse invisible. La tecnología moderna ha creado nuevas dimensiones para expresar el lado oscuro, que son particularmente insidiosas porque operan a distancia. Puedes destruir la reputación de alguien sin enfrentarlo cara a cara. Puedes acosar sin consecuencias físicas. Puedes difundir mentiras sin que tu rostro esté asociado a ellas. El anonimato y la distancia digital han eliminado dos de las principales restricciones que históricamente limitaban la crueldad humana: la posibilidad de represalia inmediata y el tener que ver directamente el sufrimiento que causas. Los comentarios en redes sociales revelan niveles de crueldad que la mayoría de las personas nunca expresarían en interacciones cara a cara. No es porque sean más valientes detrás de pantallas, es porque están más honestas. La versión digital es frecuentemente más cercana a quienes realmente son que la versión presencial, porque la versión digital opera sin las restricciones sociales que obligan a la cortesía superficial. Existe un fenómeno psicológico donde las personas experimentan a otros en línea no como seres humanos completos,
sino como personajes en su narrativa personal. Esta deshumanización digital hace mucho más fácil ser cruel, porque no registras emocionalmente que estás dañando a una persona real con sentimientos reales. Para tu cerebro es más similar a insultar a un personaje de videojuego que a atacar a un ser humano vulnerable. Esta desconexión empática es una nueva forma de oscuridad específica de nuestra era. Y las plataformas sociales explotan deliberadamente este lado oscuro, porque descubrieron que el contenido que genera más engagement es el contenido que provoca emociones negativas intensas. La indignación, el miedo, la rabia mantienen a las personas desplazándose, comentando, compartiendo mucho más efectivamente que el contenido positivo. Así que los algoritmos están diseñados para alimentarte exactamente el tipo de contenido que activará tu oscuridad, porque tu oscuridad activa es altamente rentable para ellos. Esta manipulación sistemática está creando una población constantemente indignada, constantemente buscando objetivos para su rabia, constantemente reforzada en sus peores impulsos. Porque cada vez que expresas crueldad en línea y recibes likes, comentarios de apoyo, validación de tu tribu, tu cerebro recibe una recompensa química que refuerza ese comportamiento. Estamos literalmente siendo condicionados a ser más crueles por sistemas diseñados para maximizar tiempo de uso sin consideración por las consecuencias sociales o psicológicas. La pornografía digital ha democratizado el acceso a fantasías sexuales de manera sin precedentes, y lo que ese acceso ha revelado es qué tan oscuras son las fantasías del usuario promedio. Las categorías más buscadas frecuentemente involucran elementos de dominación, humillación, violencia simulada. Esto no significa que todos los consumidores sean depredadores potenciales, pero sí revela que existe una oscuridad sexual en la psique humana mucho más prevalente de lo que la sociedad educada reconoce públicamente. Y nuevamente, la distancia digital permite explorar estas oscuridades sin las complejidades de consentimiento, emociones reales, consecuencias relacionales que existirían con una pareja real. Es oscuridad en su forma más pura y conveniente, disponible inmediatamente sin costos evidentes, excepto que sí hay costos, aunque no sean inmediatamente aparentes. Cada descenso en esas fantasías recalibra tu sexualidad, desensibiliza tu capacidad para la intimidad real. Entrena tu cerebro a necesitar estímulos cada vez más extremos para la misma respuesta. Las adicciones digitales en general son manifestaciones de oscuridad disfrazadas de entretenimiento inofensivo. La persona que no puede dejar de revisar redes sociales está alimentando su necesidad de validación externa. El jugador compulsivo está escapando de una vida que encuentra insoportable. El consumidor de contenido rage bait está canalizando rabias no resueltas hacia objetivos seguros. Todas estas conductas son síntomas de oscuridades más profundas que no están siendo confrontadas directamente. La solución no es desconectarse completamente del mundo digital. Eso sería impracticable en la sociedad moderna. La solución es desarrollar conciencia sobre cómo estos sistemas están diseñados para explotar tus vulnerabilidades psicológicas. Cada vez que sientes un impulso de comentar cruelmente, de compartir contenido indignante, de consumir otro video o imagen, pregúntate qué oscuridad interna está buscando satisfacción. La conciencia no elimina la oscuridad, pero te da opciones sobre cómo expresarla en lugar de ser su títere inconsciente. Uno de los secretos que casi nadie admite es cuánto de su vida moral está basada no en principios genuinos, sino en miedo a consecuencias. La mayoría de las personas no son buenas porque realmente les importa la bondad.
son buenas porque temen el castigo si son atrapadas siendo malas. Esta es la razón por la cual la religión históricamente ha sido tan efectiva para controlar comportamiento. No porque transformara realmente el corazón de las personas, sino porque introducía un observador omnisciente que no podías engañar. Cuando las personas dicen que sin religión no habría moralidad, están revelando algo muy oscuro sobre sí mismas, que la única razón por la que no hacen cosas terribles es el miedo al castigo divino. Están admitiendo implícitamente que no tienen una brújula moral interna, que sin la amenaza de consecuencias sobrenaturales se comportarían monstruosamente. Y tienen razón sobre sí mismas, aunque estén equivocadas sobre toda la humanidad. Porque sí existe una minoría de personas que genuinamente operan desde principios internos en lugar de miedo a consecuencias externas. Pero son mucho más raras de lo que queremos admitir. La mayoría de lo que llamamos conciencia es simplemente ansiedad sobre ser atrapado, vergüenza anticipada de exposición pública, miedo calculado a repercusiones. La voz interior que te dice que no hagas algo malo frecuentemente no está diciendo, esto es incorrecto, está diciendo, podrías ser atrapado. Esta es la razón por la cual las personas se comportan tan diferentemente en situaciones donde creen que pueden escapar impunes. El turista en un país extranjero donde nadie lo conoce. El conductor en una ciudad donde nunca volverá. El usuario anónimo en Internet. En todos estos contextos, la parte de su cerebro que normalmente calcula riesgos de reputación y consecuencias sociales se desactiva, y lo que emerge es una versión mucho más honesta de quienes son. Los estudios sobre comportamiento humano en situaciones de anonimato son consistentemente perturbadores. Cuando las personas creen que no pueden ser identificadas o responsabilizadas, las tasas de conductas antisociales aumentan dramáticamente. Robo, vandalismo, agresión, acoso, todas florecen en contextos de anonimato. Esto no es porque el anonimato crea nuevas capacidades para el mal, es porque remueve las restricciones que mantenían esas capacidades dormidas. Y aquí está la trampa fundamental de construir moralidad enteramente sobre consecuencias externas. Cuando cambien las circunstancias y las consecuencias desaparezcan, tu moralidad desaparece con ellas. Si tu única razón para no robar es el miedo a prisión, entonces, en una situación de colapso social donde no hay sistema legal funcionando, robarás sin hesitación. Tu moralidad no era un principio, era simplemente prudencia camuflada como virtud. Las personas verdaderamente peligrosas son aquellas que han internalizado completamente esta lógica de que la moralidad es solo cálculo de consecuencias, porque entonces la moralidad se convierte en un juego puramente estratégico. Si puedo hacer algo que beneficie mis intereses sin ser atrapado, entonces es racional hacerlo. Y estas personas frecuentemente son extremadamente exitosas porque no están limitadas por escrúpulos genuinos, solo por cálculos de riesgo. Los llamamos psicópatas, sociópatas, narcisistas malignos, pero la realidad es que existen en un espectro. No son una categoría completamente separada de humanos, son simplemente el extremo de una distribución donde todos existimos. La mayoría de las personas tienen al menos algo de capacidad empática genuina que limita su crueldad, incluso sin consecuencias externas. Pero esa capacidad empática es mucho más débil y más selectiva de lo que queremos creer. Porque la empatía humana no es universal, es tribal. Sentimos genuinamente por quienes consideramos parte de nuestro grupo. Para quienes están fuera de ese grupo, nuestra empatía disminuye dramáticamente o desaparece completamente. Esta es la base de toda guerra. Todo genocidio, toda opresión sistemática no requiere que los perpetradores sean monstruos sin empatía,
solo requiere que definan a sus víctimas como fuera del círculo de su preocupación moral. Y todos hacemos esto constantemente en formas menores. La manera en que ignoras al mendigo en la calle, cómo consumes productos fabricados por trabajo esclavo sin pensar en las personas que los hicieron, cómo disfrutas tu comodidad mientras otros sufren en condiciones que nunca tolerarías para ti mismo. No eres un monstruo por estas desconexiones empáticas, simplemente eres humano. Pero eso no las hace menos oscuras, solo las hace universalmente compartidas. Entonces, después de esta exploración exhaustiva del lado oscuro humano, ¿qué debes hacer con este conocimiento? Porque información sin aplicación es solo entretenimiento mórbido. La verdadera pregunta no es si tienes un lado oscuro, todos lo tienen. La pregunta es, ¿qué harás ahora que lo reconoces más claramente? La primera y más importante decisión es entre negación e integración. Puedes leer todo esto y decidir que aplica a otras personas, pero no a ti, que tus pensamientos oscuros son diferentes, justificados, menores. Puedes retornar a tu narrativa confortable, donde eres fundamentalmente bueno, con pequeñas imperfecciones ocasionales. Esta es la opción más fácil y la que la mayoría elegirá, porque confrontar tu oscuridad genuinamente es dolorosamente incómodo. O puedes elegir el camino más difícil de la integración consciente. Esto significa reconocer específicamente cómo tu oscuridad se ha manifestado en tu vida, los momentos donde dañaste a otros y lo justificaste, las veces que sentiste placer ante el sufrimiento ajeno, los impulsos destructivos que has tenido y cómo los has manejado o no. Esta honestidad brutal contigo mismo es el requisito previo para cualquier cambio genuino. Pero integración no significa actuación sin restricciones. No es licencia para liberar tu oscuridad indiscriminadamente con la excusa de que así soy realmente. Es precisamente lo opuesto. Es conocer tu oscuridad tan íntimamente que puedes elegir conscientemente cuándo es apropiado expresarla y cuándo es destructivo hacerlo. Es transformar impulsos inconscientes en elecciones conscientes. Porque algunas expresiones de oscuridad son genuinamente necesarias y saludables. La capacidad para la rabia protege contra abusos. La capacidad para la manipulación estratégica te defiende en negociaciones adversariales. La capacidad para la crueldad calculada puede ser necesaria cuando la compasión sería explotada. El problema nunca fue tener estas capacidades, fue no controlarlas conscientemente o negarlas hasta que explotan incontroladamente. Las personas más efectivas y equilibradas no son las más virtuosas, son las más conscientes de su rango completo de capacidades. Pueden ser compasivas cuando la situación lo merece y despiadadas cuando es necesario. Pueden confiar cuando es apropiado y desconfiar cuando es prudente. Pueden ser colaborativas con aliados y competitivas con adversarios. Esta flexibilidad solo es posible cuando has hecho las paces con tu oscuridad, en lugar de estar en guerra constante contra ella. Y quizás lo más liberador de todo, cuando aceptas tu propia oscuridad, te vuelves mucho más difícil de manipular. Porque la mayoría de la manipulación social funciona explotando tu necesidad de verte como bueno. El manipulador te acusa de egoísmo y tú te desvives probando que no lo eres, dándole exactamente lo que quiere. Pero cuando has aceptado que sí eres capaz de egoísmo, esa táctica pierde su poder sobre ti. Reconocer la oscuridad universal también genera una forma paradójica de compasión. Cuando aceptas que todos cargan con sombras, que todos han tenido pensamientos terribles, que todos son capaces de crueldad bajo las circunstancias correctas, te vuelves menos propenso al juicio hipócrita. No excusas las malas acciones, pero comprendes que la línea entre tú y quien actúa mal es mucho más delgada de lo que tu ego quiere admitir. Esta compasión basada en oscuridad compartida
es más profunda que la compasión basada en bondad supuesta, porque no depende de ver al otro como víctima inocente, sino como ser humano complejo, capaz tanto de bondad como de maldad. Es compasión que no requiere ignorar las fallas, sino que las reconoce mientras mantiene respeto por la lucha humana fundamental de todos. Al final, todos escondemos algo, pero quizás lo que realmente importa no es qué escondes, sino qué haces con ello. Si lo niegas completamente, te controla desde las sombras. Si lo integras conscientemente, se convierte en fuente de profundidad, autenticidad y poder genuino. La elección nunca fue entre tener o no tener un lado oscuro. La elección siempre fue entre ser esclavo inconsciente de tu oscuridad o maestro consciente de ella.